muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha acusado el Departamento de Bibliotecas del Instituto Cervantes y doy fe de la dedicación que han puesto en la organización y espero no defraudar en esta intervención en la que he titulado Lo viejo y lo nuevo en el patrimonio cultural digitalizado. Voy a intentar sistematizar lo más posible y por eso voy a seguir mucho los papeles para no excederme en el tiempo que tenemos disponible ya. Cuando pensé en lo viejo y lo nuevo, que fue el título que facilité, inmediatamente a pocos días cuando ya me puse a escribir dije, esto matará a aquello. No sé si recuerdan esta frase que dio el subtítulo a un libro que se publicó a finales de los 90 sobre el futuro de la lectura, pero que procede de una novela de Víctor Hugo, de Nuestra Señora de París, en la que Frollo se pregunta si la arquitectura va a ser sustituida por la imprenta. Bueno, pues un poco en esta tensión, en este contexto, quiero abordar la cuestión del proceso al que nos enfocamos ahora y que está pasando en estos 2 últimos años. Se están tomando muchas decisiones básicas en el ámbito de la Unión Europea y que me parece que es importante que vayamos tomando conciencia de estos cambios, de algunos de los aspectos a los que me quiero referir, y creo que ahí sí hay muchos temas de investigación, muchos temas de debate y que probablemente alumbren muchas preguntas de investigación, que es lo que en definitiva pretendía. La idea del patrimonio digital europeo, el concepto viene, su más clara manifestación o definición está en la Carta de Preservación del Patrimonio de la UNESCO de 2003, que como ven considera como tal los recursos de carácter cultural y de todo tipo que se generan bien directamente en formato digital o se convierten a partir de los materiales analógicos ya existentes. Lógicamente, la parte más importante y sustancial que tenemos que hacer inmediatamente es esta última, en el que hay unos materiales que son de dominio público, por las que la misma Carta propugna que sea accesible, y por la parte del patrimonio digital que está en manos privadas, pues que haya una colaboración entre el ámbito público y el ámbito privado. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos para hacer este volcado de la cultura en Internet? Hay un informe al que me quiero referir, que es el Nuevo Renacimiento, que se publicó en 2011, promovido por la Comisión Europea, en el que se dice, bueno, estamos en una situación en la que toda la cultura tiene que estar en Internet porque los chicos, los jóvenes, la actividad se está realizando en todo en Internet, y lo que no está en Internet no existe. Entonces se plantea la cuestión de que hay que acometer este reto. Ya verán alguna serie de implicaciones que iré desarrollando a lo largo de la exposición. Los Estados asumen este papel y se dice expresamente en el documento que deben ser los poderes públicos quienes asuman la responsabilidad. Al mismo tiempo, y creo que también es importante, se atribuye este cometido a las bibliotecas, a los archivos, museos y también a las instituciones audiovisuales. Como van a ver después, hay un enorme patrimonio que está por digitalizar y cuyo coste está en torno a los 100.000 millones de euros. Creo que indica un poco la vista en la situación a la que tenemos que hacer frente en los próximos años si este proyecto o si estas ideas se llevan adelante, y el desarrollo de la web parece que invitan a ello. Por otro lado, se ha producido una política de datos abiertos que ofrecen oportunidades para las investigaciones, para la cultura, para el turismo, por ejemplo, en torno al patrimonio digitalizado, al patrimonio cultural europeo digitalizado. Y eso parece que se quiere aprovechar y se quiere crear nuevas oportunidades de negocio, de empleo, y creo que algunas de las respuestas que han surgido durante el debate pueden tener algún apunte para dar esas respuestas. Y luego, ese aspecto que ya señalaba antes, el coste enorme, lo que exige que haya una participación del sector privado, y a ello me referiré con detalle. Estructuraré entonces la intervención, el esquema de intervención en torno a estos 4 apartados y las conclusiones. El primero es la idea de que el patrimonio cultural se convierte en un Big Data. La segunda cuestión es la de la colaboración público-privado.
hablaremos de la reutilización de la información del sector público, qué se puede hacer para crear empleo, para crear nuevas oportunidades, qué hacer con las colecciones que están en manos de las bibliotecas, de los archivos y de las instituciones audiovisuales, y hay que hacerlas accesibles o por lo menos conservarlas para hacerlas accesibles en el futuro, los problemas que se plantean de titularidad y financiación, y por último una visión del dominio público y cómo abordar la cuestión del dominio público en el ámbito digital. Algunos aspectos están relacionados con de las conclusiones están relacionados con lo que señalaba el señor Beitia en cuanto a la visión que puedan tener diferente las entidades privadas y el sector público. Quizá le suene un poco raro todos estos conceptos, como decía, son bastante nuevos, pero hay por un lado una idea de reutilización de información del sector público en el que se trata de incorporar, después de 10 años de la primera directiva de 2003 en que se excluyó expresamente a las bibliotecas, archivos y museos de este proceso, pero ahora en función de que el patrimonio cultural europeo constituye un conjunto de datos fabuloso y unas colecciones formidables que pueden crear atractivos e incentivos empresariales en sectores como el turismo, el comercio, etcétera, etcétera. Se trata de incorporarlos. No es ni más ni menos que incorporar a un sector que tradicionalmente ya tenía, sobre todo desde que se incorporaron y el e-government y las tecnologías de la información a la administración pública, ya tenían un papel importante, como era toda la información del sector público, que una vez que ha cumplido el proceso administrativo se pone a disposición de los particulares para que lo aprovechen. Es el caso de la información geográfica, meteorológica, económica y también cultural. Hace un par de días veía un informe de la consultora McKinsey que atribuía 900.000 millones de euros el valor que se podía conseguir en el uso de los datos abiertos en el ámbito de la Unión Europea, Estados Unidos y Asia. Bien, el problema, como decía, es que si las colecciones son igual que esos datos. Hay algunas diferencias que me parece importante señalar y que están apuntadas, como ven, en un informe de la OCDE ya de 2006, en el que se distingue, y de alguna forma por esa razón se excluyó en la directiva de 2003, tenemos en cuenta que las colecciones son informaciones en depósito, son contenidos que están en depósito, que hay que movilizar, y mientras que la información del sector público es un flujo que es gratis porque de alguna forma una vez que se ha cumplido el proceso administrativo se vuelcan los datos para el sector privado y no cuesta nada, pero sin embargo movilizar las colecciones sí cuesta dinero y además puede haber mucha demanda y se puede colapsar en los servicios de estas instituciones, con lo cual pues se optó por paralizar. ¿Qué es lo que ha ido pasando para llegar a una situación en que en el 2003 se excluye y en el 2011 aparece una comunicación de la Comisión Europea que habla de apertura de datos y dice, no señor, el patrimonio cultural debe ser un activo importante en la política de datos abiertos y Europeana debe ser el motor para instrumentar ese desarrollo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues, de una forma muy resumida, uno de los aspectos de los argumentos que se opusieron, aparte de esos aspectos puramente técnicos, de dificultad de movilizarlos, etcétera, etcétera, era la excepción cultural. Entonces, en un momento determinado, sobre todo de parte de Francia, que lleva una política muy estable y muy continuada de defender la cultura como mantener al margen del mercado, hacer una aplicación de unas políticas y de un desarrollo, pero siempre teniendo en cuenta que la cultura está muy ligada a la dignidad humana. Y ese es un argumento fundamental que se viene manejando desde entonces, y ahora mismo, a principios de este año, se publicó el informe Lescure que viene a plantear, no solo en el ámbito del patrimonio digital, sino en el ámbito cultural completo, qué tiene que hacer Francia en todas estas cuestiones, y también aborda algunos de los aspectos que les voy a comentar ahora. Bien, pues entonces en 2003 la directiva se aprueba con esta situación, pero ustedes saben que hay un cambio de oportunidades, que es, a un momento determinado, los fundadores de Google deciden que los contenidos que hay en la web son malos
y son deficientes y que hay que poner los libros que están en las universidades a disposición del público y crear colecciones ricas para que esas colecciones que no consulta nadie las pueda consultar todo el mundo. Esto crea distintos problemas, como ustedes conocen, uno con los editores, pero hay otro que dice el director de la Biblioteca de Francia, entonces no. Ustedes no van a explicar la Revolución Francesa con libros de Norteamérica. Y entonces se plantea un cambio de tendencia, claro, cambio de tendencia que poco a poco va confluyendo con ese interés y ese desarrollo que están teniendo la reutilización del sector público, pero si quieren más claramente los datos abiertos, para ir propugnando esa continuidad que hace que en el 2011 y ahora, y ya es el último paso y en el que me quiero centrar para el siguiente transparencia, es que en junio de este año, no sé si saben, se ha aprobado una revisión de la Directiva de 2003 en el que se dice que las bibliotecas, archivos, museos y las instituciones que conservan materiales audiovisuales se incorporan a la Directiva de Reutilización del Sector Público, de modo que cualquiera puede solicitar esa información y utilizarla como crea conveniente. Sin embargo, esta afirmación es un poco tramposa porque se establece un principio que viene a ser contrario al criterio general. Si en las columnas anteriores veían que en la primera directiva toda esa información de flujo de información era se establecía un criterio de precios que fuera de costes totales, es decir, que se autorizaba a la Administración a que cobrara por esa información, en la Directiva de 2013 se empieza a propugnar el criterio del Open Data, es decir, la información tiene que estar a libre disposición, salvo casos excepcionales debidamente justificados. Sin embargo, cuando se aplica a las colecciones, se incorpora la directiva, pero se aplica a las colecciones esos criterios y los criterios son excepcionales. Es decir, permitimos que se incorpore la directiva, pero quedan sometidos a un criterio no de Open Data, sino de costes totales, de modo que las bibliotecas, archivos y museos pueden establecer precios en tareas de digitalización y además, otro aspecto que había sido un tema de mucha lucha durante los años de aprobación de la directiva, los acuerdos exclusivos con entidades que tendían a extinguirse, ahora se pueden mantener. Con lo cual nos encontramos en una situación de las bibliotecas, de las instituciones culturales muy similar a la que tenía el resto de los sectores hace 10 años. Y eso tiene algunos problemas que voy a tratar de explicar y de sintetizar. Por un lado, me gustaría que vieran el cuadro de conjunto en el sentido de la colaboración público-privada, porque la reutilización viene a ser en sí mismo una colaboración público-privada. El Estado ofrece esa información y los particulares pueden acceder a ella. Excluyo de este proceso de digitalización a las instituciones, a aquellas tipos de colaboración, como veían en las primeras transparencias, como la de Telefónica con la Biblioteca Nacional, en que simplemente se hace una función de patrocinio. En el caso de la reutilización, hay una institución que quiere colaborar o que se ofrece para utilizar los datos a cambio de lo que sea. Ese es el proceso que tenemos que analizar. Por otra parte, hay otros problemas de la colaboración público-privada que se refieren a la gestión interna. A gestión interna llamo a los dos aspectos que son las obras huérfanas y las obras descatalogadas. Si nos paramos un poco en las características de la reutilización en las bibliotecas, se lo acabo de explicar, creo que lo fundamental está claro. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estoy haciendo una aplicación porque soy administrador de un coto de caza y quiero digitalizar una colección de libros de caza menor que está en la Biblioteca Nacional y está en dominio público. Bien. Y además, por supuesto, voy a darle valor añadido y voy a incorporar datos meteorológicos, datos del catastro, datos del SIGPAG, del Sistema de Información Agrícola, y con eso hago una aplicación porque lo voy a vender o a los que administran cotos de caza o simplemente para mi gusto. Ese sería un ejemplo típico de lo que estamos hablando. Bien, desde el punto de vista del SIGPAG, de los datos meteorológicos y demás, yo iría a la web, los descargaría y punto final, porque ese es el principio de los datos abiertos, que tienen que estar disponibles, líquidos y gratis, o a un coste del soporte, a un coste muy bajo. Llego a la institución bibliotecaria y le planteo, oiga, mire, a mí me interesan esas colecciones
y me gustaría, como ustedes no las tienen digitalizadas, yo me ofrezco para digitalizarlas. Las opciones que tiene que va a tener las bibliotecas, bueno, la directiva está aprobada, esa biblioteca será, pues mire, se lo dejo y a cambio de que usted nos dé una copia y punto y final. La otra opción es, se lo dejo, pero si usted quiere mantener una exclusiva comercial durante 10 años, se lo dejo durante 10 años y al cabo de los 10 años cualquiera puede utilizarlo. Todas esas opciones que en el otro ámbito no son posibles, en el ámbito de la institución documental sí es posible. ¿Qué sucede con aquellos acuerdos que ya se han firmado? Que ese es otro de los problemas peculiares, es decir, los que están en vigor ahora, pero que dicho claramente, el acuerdo que tiene Google, por ejemplo, con mi universidad. Ese acuerdo ya está en vigor y, claro, el problema es que ahora ha entrado otra normativa diferente. Este fue un tema que me costó mucho trabajo encontrar alguna solución razonable y el director general uno de los directores generales de la Sociedad de la Información, o el anterior director, que es español y estuvo el otro día en las jornadas de SEDIC, tuve ocasión de preguntarle ¿por qué? Y fíjense ustedes lo que dice la nota de la directiva que está publicada en el Diario Oficial el 27 de junio. Dice, aquellos acuerdos que están en vigor terminarán a más tardar el 18 de julio del año 2043. Esto es algo increíble, y entonces no encontraba explicación. Y claro, le hablé con este señor, me dice Hernández Ros y me dice, dice, no lo sabía, pero probablemente la explicación que tiene es muy fácil. Algún Estado ha firmado un acuerdo exclusivo, el acuerdo exclusivo es secreto, y entonces, si se aprueba la directiva y se pone 6 o 7 años, que es lo que figuraba en las propuestas iniciales de la Comisión, pues probablemente ese Estado va a tener que indemnizar o a Google o a quien sea. Entonces, para evitar eso, se pone una fecha tan larga como 2043. Y esa es la explicación, además, que aparece en la aprobación del Consejo Europeo de la fecha en que se aprueba la directiva. Yo creo que ha quedado claro este punto. En cuanto al ámbito, yo creo que no voy a entretenerme más en el ámbito de los acuerdos exclusivos. Sí es importante decir que no todo tiene que ser acuerdos exclusivos. Estoy señalando el defecto, pero lo normal y el planteamiento que se habían hecho en los documentos internos del I 2010 sobre bibliotecas digitales es que era muy recomendable la colaboración entre empresas públicas, bibliotecas y cualquier tipo de institución documental. Y es más, en ese informe del Comité de Sabios que les decía, se agrega ahí como anexo una encuesta en la que el 76% de los encuestados se muestra en contra de los acuerdos exclusivos. Pero esa es la situación que tenemos. Yo, en este aspecto, lo único que pediría es que, si tienen alguna responsabilidad en esto, traten de evitar que haya acuerdos exclusivos, por las razones que creo que intentaré mostrar de nuevo. Hay aspectos, además, muy curiosos. Perdón, es que no puedo señalar con el puntero la parte de los museos. Me gustaría indicarles que en este ejemplo que les he mostrado de los libros de caza, realmente las aplicaciones en cuanto a los libros, el único problema es que no se puede hacer una utilización comercial. Pero piensen, por ejemplo, en un ejemplo que está un poco por detrás, igual si no al final se lo muestro, el potencial que tienen de reutilización que tienen los museos. Los museos es probablemente de las 4 instituciones, si quieren llamarlo así, la que más potencial tiene de reutilización y de añadir valor a su presentación. Por una razón clara, porque la experiencia de disfrute de la visita del museo es más valiosa probablemente utilizando elementos, formatos complejos como realidad virtual o realidad aumentada, es mucho más rica que la mera visita de paseante. Entonces, eso, aplicando ahí acuerdos exclusivos, pueden suscitar, no detallo mucho más la cuestión, si quieren vean el texto escrito. Hay algunos problemas. Supongamos que alguien hace un sistema de realidad aumentada en un monumento que está medio caído y entonces se reconstruye con esa realidad aumentada y viene la distribución de cómo era el palacio, como sea, tal cual, con una tecnología de ese tipo. Y, lógicamente, para hacer eso, la empresa que lo hace pide un acuerdo exclusivo durante, digamos, 10 años, que es la fecha máxima. ¿Qué sucederá al 1/10? Y hay algunas preguntas que simplemente se las formulo. ¿Volverán esas imágenes al dominio público al 11º año? La otra que había puesto, ¿podrá utilizar libremente el museo estas imágenes en el 11º año? Es decir, una vez que se haya puesto el acuerdo exclusivo, ¿el personal del museo va a poder hacer eso? Y la tercera pregunta es evidente. ¿Merece la pena para los ciudadanos que se haya hecho ese acuerdo exclusivo?
Ese es uno de los aspectos que quería señalar. Bien, en cuanto al tercer punto, por favor, si quieren alguna cuestión sobre ese punto, luego en las preguntas con mucho gusto les atiendo. En cuanto a los problemas de titularidad y financiación, hay varios que me parece que es importante señalar. En cuanto al problema de titularidad y sobre todo con el ámbito del dominio público, es importante mantener el dominio público en el ámbito digital, igual que se mantiene en el ámbito analógico. En cuanto al otro aspecto de la titularidad de la digitalización misma, hay algunos problemas que también convendría detallar y analizar con cuidado. En primer lugar, si el mismo proceso de digitalización genera derechos de autor para quien hace el proceso de digitalización. Es decir, escanear un libro es evidentemente que es un trabajo mecánico que no tiene ninguna creatividad, pero hacer alguno de los aspectos que les he comentado antes, o hacer una foto tridimensional de una imagen del Museo del Prado, pues probablemente tenga unas atribuciones de originalidad, de enfoque, luminosidad, etcétera, etcétera, que hagan que esa imagen tampoco esté protegida por derechos de autor del fotógrafo. Y eso es otro problema que vamos a tener que hacer. Otra de las medidas de protección de los derechos está relacionada con la calidad misma. Aquí tienen un ejemplo de la lechera del Rijksmuseum de Dinamarca, de Copenhague, y como no sé si lo aprecian desde ahí, pero las dos fotos son sustancialmente diferentes y el Rijksmuseum hizo un trabajo de investigación de cuántas imágenes estaban en la web de este cuadro de Vermeer y llegaron a la conclusión o contabilizaron 10.000 copias diferentes con una calidad en un sentido deplorable. De alguna forma perjudica o lesiona los derechos morales del autor, pero también del museo. Y entonces hicieron, y ese es el detalle de arriba, como pueden ver, se dedicaron a hacer imágenes digitales de alta calidad para que las imágenes que utilicen los ciudadanos sean, con algunas condiciones y algunas restricciones que si se conectan a la página las pueden ver, pero son libres, y para que utilizar imágenes de alta calidad. El segundo aspecto son los costes de digitalización. Hay que reparar también en este aspecto del que les voy a hablar a continuación, pero sobre todo el del mismo proceso. El proceso es muy complicado. Ese esquema que tienen ahí está tomado de un informe de Deloitte que se publicó antes del verano pasado, sobre los costes, el proceso de generación de valor de la información, y ahí aparecía un listado de elementos, componentes del coste que luego a su vez van agregando valor. Hay que tener en cuenta todo este proceso desde el punto de vista de las instituciones culturales. El proceso no se acaba cuando se digitaliza, empieza. Y eso es importante que lo tengan en cuenta y sobre todo con los datos que les quiero señalar sobre los costes de digitalización de ese informe. Ese es el informe del Nuevo Renacimiento, está en español, si no lo encuentras es difícil, el otro día estaba bastante perdido, pero lo pueden encontrar bastante bien traducido. Algún error ahí, pero está bastante bien traducido. Bien, pues ahí vienen los costes y me gustaría llamarles la atención primero sobre el montante, 100.000 millones de euros. ¿Cómo está hecho este análisis? Pues está a partir del estudio de varias metodologías de proyectos europeos que se han ido trabajando sobre esta cuestión. El Comité de Sabios, que es como se llaman los autores de este informe, encargaron un informe sobre los costes específico para calcular estos datos. El ámbito, como ven, de la fotografía está prácticamente sin tocar. Hay 358 millones de fotografías que se calcula que forman parte del patrimonio digital que deben ser digitalizados. En cuanto a los porcentajes, el criterio, decía, de las bibliotecas se partió más o menos de esta idea, se lo simplifico mucho. Google en trabajos anteriores calculó que había alrededor de 130 millones de libros únicos, de título único, y en función de eso se hizo una estimación de cuántos podía haber en todas las bibliotecas europeas y llegaron a la consideración que podría haber entre las 77 que vienen ahí y unas 90 o 90 y tantos millones de libros, y sobre eso se hizo los distintos cálculos que pueden ver con detalle en el informe.
El siguiente aspecto es sobre el dominio público y el futuro de las instituciones documentales. Aquí hay una cuestión que se tiende a la abstracción en cuanto a la consideración del dominio público, porque yo creo que se debería, y eso es no lo digo yo, se comenta con bastante generalización, que se debería hacer una delimitación clara, positiva, de qué es el dominio público y cómo se debe gestionar el dominio público en el ámbito digital. Existe una abstracción mediante el cual dominio público y licencias de acceso abierto forman una especie de magma como el medio ambiente, que es algo que es indefinible. No, el dominio público hoy por hoy son solo las obras que han dejado de estar protegidas 70 años después del fallecimiento de los autores. Y el problema con el que nos encontramos, que conecta con el anterior y con las obras huérfanas y descatalogadas que no he hablado, es que hay que hacer frente a toda esa agujero negro que dice el informe, a un agujero negro de obras que, si ponemos el patrimonio digitalizado en línea, resulta que nos va a faltar todo el siglo XX. Bueno, todo el siglo XX no, pero desde 1920 para allá. Y al que se arriesgue más allá de 1920, pues corre el riesgo de que alguien le pare la digitalización o todo el proceso. Ese es uno de los aspectos que me parecen importantes. La Carta del Dominio Público de Europeana es un documento bastante rotundo en cuanto a la idea de que se debe mantener el formato analógico y debe trasladarse al ámbito digital en las mismas condiciones, y que cualquiera que utilice materiales en dominio público digital puede reutilizarlos y modificarlos a su manera. Esto es sí, pero no es verdad, porque se habrán conectado, y supongo que habrá alguna pregunta de ese estilo, que dicen protegido una colección de una biblioteca que está protegida por derechos de autor y viene con el símbolo del copyright. Creo que esto es importante resolverlo, aclararlo, investigar, y creo que estamos en el ámbito adecuado para plantear estas preguntas. En cuanto a las conclusiones, pues con la misma velocidad con la que estoy hablando, les resumo las conclusiones. Las bibliotecas deben ser la definición del espacio y del dominio público. Afortunadamente, no han barrido las bibliotecas, los archivos, y se lo han puesto en un sector tecnológico, sino que las bibliotecas van a tener una responsabilidad en esa tarea, y además en la de los contenidos, que yo creo que es importante. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo lo utilizamos? Si permitimos que el señorito que se quiere ir a cazar y quiere tener un recuerdo que además venga al GPS donde ha matado a la liebre y relacionada con el libro que está en la Biblioteca Nacional, pues bueno, a lo mejor también es un negocio, pero tenemos que pensar en ámbitos más valiosos que hicieron evolucionar la cultura en los siglos anteriores y en las transformaciones que hablaba al principio. Las bibliotecas deben también reivindicar el papel del lugar de encuentro entre los distintos modelos. Creo que no debe ser ni todo, probablemente no podemos que sea todo público, pero tampoco tenemos que renunciar a nada y debemos participar en esa. Las bibliotecas, cuando digo bibliotecas, como sabéis, procedo del ámbito de la documentación y he trabajado en el ámbito de la información del sector público, me refiero a todo el conjunto institucional público, y se debe colaborar ni forma de talibán, privando de cualquier participación al sector privado, pero también delimitando que también quieren el sector privado que haya un sector público fuerte. El Estado debe estimular la creación y puesta a disposición de productos informativos y debe estimular estos ámbitos. Por ejemplo, en la Agenda Digital, iba a hacer alusión antes a la Agenda Digital Europea, se ha publicado también una versión de la Agenda Digital Española, pero se hacen muy pocas alusiones a todos estos problemas. Y otro aspecto que sí que me parece relevante en cuanto a este proceso de digitalización del patrimonio es que desaparecen las diferencias funcionales entre bibliotecas, archivos, museos y instituciones de archivos digitales, porque cuando buscas, por ejemplo, en Europeana, da igual, sale todo digital y el documento es único. Me parece que en este sentido se ha avanzado bastante. Bueno, he ido planteando muchas preguntas a lo largo de la breve exposición, espero que les haya suscitado muchas, pero hay una pregunta que, a propósito, hay un autor que falleció en los años 80, por tanto no vivió la época de Internet, y se planteaba las grandes oportunidades que planteaban las nuevas tecnologías de la información para aumentar la democracia, y abogaba un poco por esa idea y de que al mismo tiempo que se pudiera favorecer la diversidad, se favoreciera la cohesión. Entonces, la pregunta que he planteado a raíz de esto sería: ¿conseguiremos con la digitalización y puesta en línea del patrimonio cultural
que las funciones de las bibliotecas y otras instituciones documentales contribuyan a la diversidad y a la vez hagan de ella una esfera pública que sirva para que la gente se encuentre y se reequilibren las diferencias económicas y sociales entre los ciudadanos. Esto es lo que quería decirles.